Entonces estamos hablando con Elías, ¿no? Elías, Sí, eso. eso es muy bien, estamos hablando con Elías. Elías, entonces le comento que la señorita que ve aquí con corona es la Miss o la reina Miss Brasil en la gestión 2021, ¿no? Y resulta que, ¿qué es lo que pasa? Que recibe hartas críticas. Eh, ¿Por qué le pueden criticar, digamos, ¿no? Aparte de que los comentarios que pueden vertir, ¿no? Y eso, saben que las palabras, por si acaso, tienen que tener mucho cuidado para decir las palabras, ¿no? Ella recibe críticas por los cambios físicos que se ha realizado mediante cirugías, ¿no? Entonces resulta que, bueno, las pestañas me voy a subir, un poquito de acá me voy a arreglar, me hago aumentar aquello, me hago reducir la cintura y así, ¿no? Y la tecnociencia hace eso. Prácticamente ha hecho una escultura de una mujer, digamos, ¿no? Así con, a base del bisturí. Y de eso tenía críticas. Aquí vamos a tener otra igual, otra señorita. Entonces, prácticamente que es normal, ¿no? Y así. Entonces, prácticamente la ciencia ha llegado, ¿no? A realizar lo que uno quiere hacer, ¿no? Bueno, obviamente sin ver los daños que también se ocasionan de esa manera. Algo muy importante, ahora pasamos a otro. A ver si está alguno de nuestros compañeros de agropecuaria. ¿Alguien de agropecuaria está? Álvaro no está, ¿no? José Fernando tampoco está. Ya serán de agropecuaria, no están. Ya. Bueno, otro caso que pasa con la tecnociencia, ¿no? Ciencia. Prácticamente, ¿no? Aquí tenemos lo que es el choclo. eh, Injertamos genes, manipulamos los cromosomas de la luciérnaga, lo vamos a injertar con todo el ADN que está acá del choclo y le vamos a dar el color más brillante del tono amarillesco, ¿no? De esa manera. Entonces, prácticamente el choclo natural puede ser de esta manera, ya, y con el pigmento que le vamos a dar de lo que son las larvas de la luciérnaga va a tener un color prácticamente más amarillo vivo. Y eso lo hace la ciencia, ¿no? Gracias a la ciencia lo hacen, manipulan transgénicamente. Lo mismo pasa con los tomates, ¿no? Los tomates prácticamente igual para que tenga ese color vivo rojo, han tenido que pues inyectar lo que son igual los genes de los salmones en este caso, ¿no? Para que tengan el pigmento rojo, así como tal. Y eso hace la tecnociencia. La tecnociencia también, ¿qué ha hecho? La teleinformática, ¿no? Ha evolucionado, la ciencia ha hecho evolucionar la teleinformática, ¿no? Tenemos almacenadores inmensos. Por ejemplo, Google tiene sus almacenadores inmensos, cuartos y cuartos de información, donde nosotros almacenamos nuestra información también, ¿no? Lo que es WhatsApp, Facebook, igual tienen sus estaciones de almacenamiento central. Esas estaciones de almacenamiento central viajan por todo el mundo y pueden conectar desde aquí, desde una laptop, puede conectar a otro celular, puede ir a otro celular, puede ir a una tablet, puede ir, ¿no? A un ordenador de esa manera. Y es lo que es la tecnociencia. Prácticamente la información codificada, almacenada, está en una estación de Estados Unidos, en el caso de Google, ¿no? Esa información
por ejemplo, de aquí de mi celular yo mando esa información, se almacena acá, de aquí lo rebota acá y le llega, ¿no? De esa manera. Y así. Entonces, la educación por la modalidad de distancia. Ahora sí nos vamos a la educación. Vamos a hablar de la educación. El maestro o maestra, el educador o la educadora, el facilitador o facilitadora, o en este caso tutor o tutora, ¿no? Del modelo pedagógico en el cual se concretizan los contenidos a desarrollar. Aquí lo más importante es concretizar los contenidos, ¿no? O sea, prácticamente con concretizar queremos, así directamente les hablamos, es qué producto me va a dejar tal contenido. Ahí, al punto. ¿Qué producto? ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿No? De esa manera. Entonces, la educación a distancia. La educación a distancia se caracteriza principalmente por la separación física entre los actores educativos, ¿no? Entonces, en la educación a distancia, los actores educativos se separan, ¿no? ¿Quiénes son los actores educativos? Puede ser, estamos hablando esencialmente, ¿no? De consejos educativos, maestros, estudiantes, plantel gestor administrativo, ¿no? Y la comunidad en tu entorno. Pero aquí los más importantes, ¿no? Para acceder a esto es el maestro o la maestra y los estudiantes. O sea, prácticamente hay una separación física, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos separados físicamente, pero me escuchan, ¿no? Estamos separados físicamente, pero me escuchan. Por diversas razones, ¿no? Sean geográficas, puede ser que por razones geográficas estemos separados. Prácticamente muchos están en, a ver, vamos a preguntar en dónde están y yo les digo también dónde me he venido por un momento. A ver, Felipe Reinaldo. ¿Me escuchas, Felipe Reinaldo? Felipe Reinaldo. Buenas noches, Licen. Sí, escucha, Licen. ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Qué me cuentas, Reinaldo? ¿De dónde estás pasando clases? Casi ahorita me conecté, Licen. Casi no se escuchó muy bien, Licen. Ya, muy bien. ¿De dónde estás pasando clases? ¿Dónde te encuentras? Pero en Santa Cruz nomás, Licen. ¿Qué lugar de Santa Cruz? Ah, de, de San Julián más allá. San Julián. Sí. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, Reinaldo Felipe Marce está en San Julián. Yo en este momento estoy en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno me encuentro, ¿no? Y prácticamente si yo quiero ir a encontrar hasta San Julián, voy a tardar prácticamente unas 30 horas, ¿no? Incluyendo de Santa Cruz hasta San Julián. ¿Cuánto tiempo es, Felipe? 2 horas. Ay, entonces 17 horas, digamos, en flota, 19 horas, ¿no? Prácticamente un día. En vuelo, 45 minutos. Hasta allá 2 horas, 2 horas y 45, ¿no? Prácticamente estamos separados, ¿no? ¿No? Físicamente, no nos podemos ver. No le puedo dar una palmada, digamos, ¿no? O no le puedo decir, hazlo bien. Estamos separados físicamente, ¿no? Por razones geográficas. También puede ser por razones económicas, sociales, ¿no? Hace un momento ya les indicaba, ¿no? La Paz, por ser sede de gobierno, va a tener, prácticamente enfrenta marchas y entre otros. Hace, no poco, hace 2 meses era el conflicto de la coca, por ejemplo, de coca, y todo lo que es, en este caso se divide, ¿no? El distrito de La Paz 3 ha pasado a la modalidad a distancia de esos conflictos, ¿no? Y también por la pandemia, ¿no? La modalidad a distancia. O sea, prácticamente ha habido separación física entre maestro y estudiante. La pandemia ha hecho que se separen, ¿no? Físicamente.
Lo otro, la educación a distancia, o sea, conceptualmente la educación a distancia según García, la educación a distancia ayer y hoy, ¿no? Es una modalidad educativa que no está regida por el espacio, ¿no? O sea, no hay espacio, no está regido por el espacio. O sea, prácticamente no se imparte desde un aula concreta, o sea, el espacio, ¿no? Yo puedo impartir ahorita, si yo quiero me voy, digamos, a un restaurante, digamos, al Broso y desde ahí puedo darles clase, ¿no? O me voy de viaje ahorita a Chile y desde ahí les puedo dar clase igual. No me voy a Perú de viaje, o que ahorita no se puede viajar, ¿no? De ahí les puedo dar clases. O sea, no está en el aula, no tiene un espacio. Ni por el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, prácticamente a esto lo llamamos también en doctorado le llaman educación no escolarizada, ¿no? Doctorado no escolarizado, ¿no? El ritmo de aprendizaje lo estipula cada alumno. De ustedes igual, ¿no? Su ritmo de aprendizaje es según ustedes, ¿no? Se sacan tiempo mañana en la noche, realizan la lectura, hacen sus actividades. O en este momento están bien motivados, lo realizan. Entonces, prácticamente esta educación a distancia es según su ritmo de ustedes, ¿no? Al ritmo que damos. De esa manera. Entonces, como pueden ver, no está regido por el tiempo y el espacio. También la educación a distancia se construye como fundamento de su estudio de una serie de materiales específicamente diseñadas para guiar el autoaprendizaje. Lo más importante es diseñar guías, materiales, ¿no? A ver si los voy a subrayar acá. O sea, para la educación a distancia, el maestro tiene que diseñar materiales, ¿no? ¿Para qué? Para guiar el autoaprendizaje del estudiante. O sea, prácticamente tienen que hacer cartillas, textos, orientadores, videos, ¿no? Para guiar el autoaprendizaje y los trabajos concretos que van a realizar. ¿Ya? Tiene que haber una estructura, secuencia y sistemática que apuntan al logro de objetivos educativos, ¿no? Entonces, la educación a distancia va a funcionar siempre y cuando te traces los objetivos específicos. ¿Qué quiero que logren los estudiantes? Si yo doy las clases así, sin preparar materiales, sin textos o solamente pura voz, no se va a dar una comunicación eficaz ni tampoco va a haber objetivos educativos. Tengo que trazarme bien los objetivos que quiero lograr, ¿no? Los objetivos educativos, estos propuestos por el maestro, ¿no? La comunicación y el diálogo entre los actores educativos no es presencial. Lo que estoy hablando en este momento no es presencial, ¿no? Están escuchando muchos desde su celular, desde su computadora y así. Por ello, es soportado por medios tecnológicos, ¿no? Por medios tecnológicos. Entonces, para que se dé una educación a distancia, esencialmente tienen que trazarse sus objetivos. Uno, diseñar los materiales que van a utilizar, ¿no? Y tiene que haber una concreción, un producto que tienen que sacar, sí o sí. Entonces, vamos a tener dos conceptos muy importantes. Cuando hablamos de sincronía, ¿no? O sincrónica la llaman muchos, ¿no? Vamos a poner aquí. Sincrónica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir sincrónica? Diferente espacio, ¿no? Como ahorita estamos en diferente espacio. Yo estoy en La Paz, muchos están en San Julián, Santa Cruz, pero al mismo tiempo. Eso quiere decir sincrónico, ¿no? O, o sincronía también.
asincrónica o asíncrona, ¿no? Escuchan más asincrónica seguramente o asincronía. Asincrónica es diferente espacio y diferente tiempo. O sea, estamos alejados, pero en diferente tiempo nos vamos a comunicar, ¿no? Por ejemplo, va a ser asincrónica cuando alguien me pregunta por WhatsApp, ¿no? Un mensaje y yo, digamos, veo mi celular después, digamos, de una hora. Ah, me había preguntado, le respondo, ¿no? Entonces, es asincrónica. No es muchas veces al mismo tiempo, de esa manera, ¿no? Los medios tecnológicos digitales analógicos impresos que facilitan el establecimiento de un sistema de diálogo, ¿no? Entonces, los medios tecnológicos te van a facilitar el diálogo, pero también el diálogo no va a estar solamente por medios tecnológicos, sino por analógicos también, o también pueden ser impresos, ¿no? Yo le doy una cartilla al estudiante y con las actividades yo ya estoy comunicándome con el estudiante, le estoy indicando que tienes que hacer una sopa de letras, ¿no? Por materiales analógicos impresos. Muy bien, los medios que se utilizan en la educación a distancia. ¿Qué es lo que necesitamos en la educación a distancia? Sí o sí, correspondencia, materiales, o sea, correspondencia indicamos por la entrega del material físico al estudiante. Sí o sí, en este caso, teléfonos, tablets, ¿no? Vamos a necesitarlo. Y sí o sí vamos a necesitar lo que es el Internet, en este caso, si yo quiero hacer clases sincrónicas, por ejemplo. Y obviamente los medios de comunicación. Estamos hablando de medios de comunicación, lo que se ha desarrollado. Teleeducación y radioeducación. Teleeducación, entendemos, por ejemplo, cuando ven los programas, por ejemplo, en el canal 7, ¿no? Sale, ¿no? Los maestros ahí explicando a los niños sobre diferentes temáticas. Teleeducación. Radioeducación, prácticamente el maestro se va como locutor a la radio y va hablando. Entonces, todos esos medios comunicativos van a ser los medios utilizados en educación a distancia. Lo importante en la educación a distancia es la autoformación, ¿no? La conciencia que tiene que tomar el estudiante. Entonces, esa conciencia tiene que tomar el estudiante, ¿no? Y la autonomía. O sea, prácticamente el estudiante tiene que organizarse, ¿no? De los actores educativos. Autonomía. En esta parte también de la planificación, el docente tiene que planificar bien, así hay que decirlo, ¿no? Con objetivos claros. Específicamente de los estudiantes. Son actores educativos quienes organizan su proceso de aprendizaje en relación con las actividades coordinadas, ¿no? Ahora, prácticamente el estudiante también lleva pues 12 materias, 14 materias en secundaria, ¿no? En primaria, bueno, a ver, hablamos de secundaria. En secundaria prácticamente tienen que coordinar los maestros los tiempos y espacios para dar lo que son las clases para que no haya choques, ¿no? Y respetar el tiempo especialmente. Si se dan espacios de una hora, tiene que respetarse. O sea, hay que respetar el horario. En primaria, la otra dificultad que se tiene con los medios tecnológicos muchas veces va a ser que sí o sí va a necesitar un tutor guía en su casa. En este caso, la mamá o el papá que le pueda ayudar o el hermano mayor, ¿no? Que pueda manipular la computadora o el celular de esa manera. Sí o sí. Bueno, los medios de aprendizaje basados en el material impreso, ¿no? Elaborados bueno, los medios de aprendizajes. ¿Qué materiales necesitamos? Puede ser material impreso, ya les indiqué, los materiales impresos reparten a los estudiantes, los papás vienen a recoger o los dejas, por ejemplo, en algún lugar, ¿no? Y ellos recogen a su tiempo. Y ahí ya te comunicas con el estudiante. Del laboratorio también puede ser guías de laboratorio, ¿no? Prácticas que puedan realizar, audios, ¿no? Yo les puedo mandar un audio en este momento, ¿no? Al grupo de WhatsApp indicando, tienen que realizar la actividad 1, ¿no? Video informático,
videos lo encuentran en plataforma, esta clase se está grabando, entonces ya tenemos el video, ¿no? Emisión de mensajes educativos en distintos y variantes, por ejemplo, correos, teléfono, radio, televisión, telefax, videoconferencia, internet, y etc. Entonces van a ser los medios tecnológicos que vamos a utilizar. El o la maestra que desarrolla su actividad educativa por la modalidad de distancia se convierte en facilitador, asesora del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el maestro que va a dar clases en la modalidad a distancia es facilitador, ¿no? ¿Qué se entiende por facilitador? Tiene que facilitarle todos los materiales, tiene que guiar para que hagan los trabajos, ¿no? Concretos a los estudiantes, sí o sí. Bueno, en el Estado plurinacional, ¿dónde habla de la modalidad a distancia? Prácticamente nuestra ley 070, Avelino Cignani, ¿no? Elizardo Pérez. La mayoría son de Santa Cruz, ¿no? No deben conocer de Elizardo Pérez, solo hablan también. Vamos a ver. Quiero hablar, a ver. Wilber, ¿me escuchas, Wilber? Wilber, ¿me escuchas? Dice, buenas noches, sí, dice. Wilber, tú eres de la especialidad de educación Educación. física. Sí. Sí, dice. Wilber, ¿te han hablado de Avelino Cignani y Elizardo Pérez en la normal? Sí, dice. Ya. ¿Quién era Avelino Cignani y Elizardo Pérez? Avelino Cignani era uno de los comunarios que sabía ya sobre la educación. Y Elizardo Pérez era ya uno que ya conocía, que ya sabía de la lectura, ya sabía escribir, leer. Creo que ya había estudiado en Francia y se había preparado ya en el tema de la pedagogía, de la educación. Bien. Ya, está bien. Uno era un comunario líder, ¿no? Y el otro era un maestro o un profesor, que, bueno, que impartía, ¿no? Y ellos fundan, ¿qué escuela fundan? La escuela Ayllu. Ayllu Guarizate, le dicen, ¿no? Ayllu Guarizate está aquí en La Paz, sigue existiendo, por si acaso, esa normal, ¿no? Y si han hecho tal vez sus actividades deportivas, tal vez han llegado a Guarizate algunos. Muy bien. Entonces, la ley 070, ojo, ya no es nueva ley. En algunas redacciones les he leído, en la nueva ley siguen diciendo, ¿no? La ley 070 ya es, ¿cómo se dice? Ya es antigua, ¿no? Ya está 10 años en vigencia, ya no es la nueva ley, ¿no? Es ley 070 de educación, ¿no? El artículo 67, ¿no? Habla esencialmente de los profesionales en ciencias de la educación y pedagogía, ¿no? Los profesionales en ciencias de la educación y pedagogía aportan y fortalecen el sistema educativo plurinacional, cuyas funciones son de desarrollar metodologías técnicas de orientación educativas, pedagógicas, educación a distancia. En la ley 070 habla de educación a distancia, ¿no? Formación pedagógica, investigación, diseño curricular, evaluación, proyectos, procesos educativos, planificación, gestión educativa, sin incorporarse al escalafón docente. No estamos hablando de prácticamente de los universitarios que estudian ciencias de la educación, ¿no? Ahí lo menciono. En la ley, en nuestra ley 070, ¿no? Y por último, vamos a tener en el decreto 4260, prácticamente se ha dado en el COVID, ¿no? Y su posterior reglamentación, el reglamento correspondiente al artículo 5. El artículo 5 menciona del decreto de la reglamentación. La modalidad a distancia es el proceso educativo caracterizado por la no presencia física. Entonces, ¿qué es una modalidad a distancia? Se les dice, es la no presencia física de los estudiantes
en las unidades educativas, ¿no? Y mediado, o sea, mediado por recursos físicos, libros, documentos, CDs, DVDs, televisor, radiales digitales, telefónicos y otros. Ese es. Muy bien. Entonces, prácticamente en el año 2000 han vivido la educación a distancia, ¿no? Con todos sus inconvenientes que ha habido. Y el año 2001 ha ido profundizando más, ¿no? La educación a distancia. Y lo han vivido. Entonces, tienen que escribir de ello. De eso se trata, ¿no? Ahora sí vamos a explicar a cabalidad las actividades que tienen que desarrollar para esta semana. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta, duda que tengan? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Hay alguna duda? A ver. No me ha respondido. Wilber, ya hemos hablado. Viviana también. Joel Pérez Mora. Joel, ¿me escuchas? Joel, ¿me escuchas? Joel. Joel. Joel Pérez Mora. No está Joel, ¿no? Ya. Raimunda Arce Aguilar. ¿Me escuchas, Raimunda? Sí, Lisa, me escucho. Muy bien. Raimunda, ¿alguna consulta, duda que tenga? No, Lisa, se entendió. Ya. Muy bien. Ya, Raimunda. Ahora sí nos vamos a ir a lo que tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? A ver, un momento. Como estamos en educación a distancia en este momento, se les va a pedir algo concreto también, ¿no? Esto es para el taller que el día jueves vamos a desarrollar. Jueves a la misma hora, por favor. Y ahí ya vamos a elegir los días que vamos a pasar clases, ¿de acuerdo? Ahí. Bueno, orientaciones didácticas de la semana 1. Estamos en la semana 1, ¿no? Diplomado en estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos. Módulo 5, ya se ha presentado. La unidad temática 1. Lo que hemos hecho, lo que hablamos, ¿no? Es el análisis de las estrategias metodológicas para procesos pedagógicos del modelo sociocomunitario productivo. Modalidad a distancia, que involucra la modalidad virtual, ¿no? Muy bien, ya tenemos aquí. Ahora sí vamos aquí. Actividad semana 1. Actividades semana 1. Actividad 1. ¿Qué es lo que me tienen que hacer? Tienen que redactarme un artículo de opinión de experiencias vividas, ¿no? Entonces, en ese artículo de opinión de experiencias vividas pueden incluir testimonios, ¿no? De alguno de sus compañeros, familiares, de sus primos, primas, hijos, enamorados, enamoradas, papás, mamás, todos esos testimonios de las experiencias que han tenido. Sobre los procesos educativos a distancia durante la pandemia, ¿no? Puedes preguntarle, ¿no? Tal vez tienes un hermano menor y le dices a tu papá, ¿no? Papi, ¿cómo ha sido la educación cuando ha habido la pandemia del COVID?
¿no? Y él te va a dar su testimonio, te va a indicar, ¿no? No, en el COVID, pues, ya mi hijo no aprendía bien, ya el maestro se ha desaparecido, y así pueden hablar, ¿no? También te puede decir, no, pues el maestro venía a la casa, se traía los materiales hasta la casa, ¿no? Y así pueden ir hablando, ¿no? De testimonios. También de lo que ustedes, su testimonio, su versión, ¿no? Entonces, consignas de la actividad. ¿Cuál es? Primer momento. Recordemos y exploremos, recapitulemos nuestra experiencia en procesos educativos de distancia en la pandemia, ¿no? Entonces, eso vamos a recapitular. Todo lo que hemos vivido y nuestra experiencia. ¿Cuándo se ha desarrollado el COVID? ¿De acuerdo? Todo eso vamos a recordar, rememorar, escribir, ¿no? Segundo momento. Durante el encuentro con tus colegas de trabajo, en este caso, colegas de trabajo, lo que les decía, compañeros de estudio, pueden hablar entre ustedes, son compañeros, ¿no? Familia o grupos de amigos, diálogo, debate de experiencias vividas en procesos educativos a distancia. Desde ahí tienen que partir, ¿no? Le preguntan a su primito, primita, o a su hermanito, hermanita, a su papá, a su mamá, o a su tío, a su tía, o también pueden preguntarle, ¿no? A su compañero de estudio, ¿cómo ha sido la experiencia de la educación a distancia cuando se ha vivido el COVID, la pandemia en Bolivia? ¿No? Sí. El tercer momento. A partir de la reflexión de las experiencias cómo se desarrolla formando a distancia en las educativas, redacta un artículo de opinión, ¿no? En el artículo de opinión esencialmente pueden citar, ¿no? Los testimonios. Según Juan Carlos, ¿no? No pudo acceder a la educación a distancia porque no tenía un teléfono celular y así, ¿no? Testimonios. Puedes guiarte con las siguientes preguntas en la redacción al acceso de tecnologías. ¿Qué preguntas? ¿Cuáles fueron las características principales de mis estudiantes? Es importante, ¿no? ¿Qué características han tenido los estudiantes? Muchas de las características ha sido que muchos incluso no contaban, ¿no? Con un equipo celular, o muchos les ha valido estudiar así directamente, ¿no? Ya me van a aprobar así directamente, ¿no? Y así, eso van a poner. ¿Qué medios, materiales, herramientas educativas me sirvieron para el desarrollo de mi clase? Pregunta. ¿De qué manera mantuve la comunicación? ¿De qué manera he estado comunicado con mis compañeros, con el maestro, ¿no? Con el docente? Hoy prácticamente ya nos hemos descomunicado. ¿Cómo evalué o cómo me han evaluado también puede ser? Si van a mirar esa perspectiva de estudiante, ¿cómo evalué? ¿Cómo el maestro te tomaba el examen? ¿No? También la interrogante, ¿aprendieron mis estudiantes? ¿No? ¿Aprendiste con todo, con los recursos virtuales que te dieron? Así, ¿no? ¿Cómo organicé, elaboré mis materiales educativos? ¿Qué materiales me han dado? ¿No? ¿Qué dificultades tuve? Entonces, en base a estas preguntas, guías, pueden poner otras preguntas más. Pueden irlo elaborando. ¿De acuerdo? Ahí la escritura. El cuarto momento, hago una lectura del texto académico correspondiente a la primera semana, módulo 5, análisis de estrategias metodológicas para procesos pedagógicos del modelo educativo comunitario con la modalidad de distancia. Listo. Formato de presentación de la tarea. Ojo, ahora sí, atentos. El documento debe presentarse en formato Word o PDF. Listo. Si lo mandan en Word, muy bien. Si es en PDF, también. Características del documento. Margen izquierdo, 3 puntos. ¿De acuerdo?
Derecho, superior, inferior, 2.5 puntos. Interlineado de 1.5. Presentar el documento en 2 a 4 páginas. ¿Ya? Prefiero, si quieren asegurar una buena calificación, hagan las 4 páginas con testimonios, con citas, ¿no? De entrevistas. Así. Sin contar carátula, ojo, ya saben, ¿no? El artículo de opinión debe cumplir mínimamente las siguientes partes. ¿Qué partes van a poner? Introducción, tesis o idea central, argumentos, es el desarrollo de la experiencia y la conclusión. Eso va a tener, ¿listo? Entonces, miren, la introducción lo presenta, ¿no? Al último lo van a redactar esta introducción por si acaso, ¿no? Al final los ponen. La introducción al final. Tienen que escribir primeramente en base a su tesis o idea central. Entonces, su idea central, ¿qué es? La educación a distancia ha sido muy buena porque los maestros estaban preparados. Esa es mi tesis, ¿no? O la educación a distancia ha dejado muchos vacíos en el conocimiento de los estudiantes. Esa es mi tesis. Quiero comprobar mi idea central. La educación a distancia, en la educación a distancia no se ha podido concretar porque los maestros no estaban preparados. Puede ser otra idea, ¿no? Y es en base a eso tengo que escribir, ojo, ¿no? En base a una idea central, tesis. Y los argumentos son, como les decía, los testimonios que dan, ¿no? Y lo que sustenta mi idea central, ¿no? Y la conclusión es prácticamente la finalización del documento, que es lo que prácticamente me he percibido y qué es lo más importante que es que ha pasado, ¿no? Y obviamente más antes está la carátula. La carátula lo van a hacer con los datos que se les ha dado anteriormente, ¿de acuerdo? De esa manera. Entonces, ¿qué tiene que tener? Introducción, tesis o idea central, argumentos a desarrollar y conclusión. Tienen que hacerlo de 2 a 4 páginas, ¿de acuerdo?